Muchas gracias, señoras y señores, por su presencia esta tarde en la Universidad Popular Carmen de Michelena, donde nuestro, iba a decir viejo, pero perdóname, viejo amigo, colaborador, insistente y persistente, ¿verdad? Durante todos estos últimos, pues, 6 o 7 años me parece ya. Sabéis que él da un seminario que también lleva muchos años en desarrollo, pero después, una vez al año o dos, nos regala, porque esto va a ser un regalo, unas conferencias sobre temas que están en la base, en los conocimientos esenciales de las ciencias de la naturaleza. Y la conferencia de hoy va a referirse, digamos, a qué ocurre con los sistemas caóticos. Va a explicar después que es un sistema que es caótico, etc. Cómo de un sistema caótico nace de forma espontánea el orden. El orden tan complejo como puede ser el de un cerebro, una persona, tan complejo como puede ser una organización social, tan variada, ¿verdad? Una planta, un animal, etc. Bueno, pues como yo no doy la conferencia, aquí me callo. Muchísimas gracias, Paco. Es que, muy bien, has ido a escoger además un tema estupendo, ¿verdad? Genial. Y muchísimas gracias a ustedes de nuevo por acompañarnos. Gracias. Gracias, Gabriel. Pues empezamos. Bueno, me presento, mi nombre es Paco Vinagre y como dice Gabriel, ya llevo unos años aquí dando charlas o conferencias y mi misión principal, o la que me doy yo, es meterme en jardines y entonces normalmente las conferencias siempre las llevo un poco hacia el límite, ¿bien? Hacia el límite de lo que está establecido y lo que puede ser posible, ¿bien? Y también me voy por ese camino en esta conferencia, porque lo que quiero mostrar es un poco el enlace entre la sabiduría ancestral o lo que los cerebros humanos han sido capaces de percibir del universo, de la realidad o de la naturaleza, y lo expresaron de una manera un poco mística o esotérica, ¿bien? Y resulta que algo de ese mensaje puede ser explicado perfectamente ahora en el lenguaje matemático o científico, ¿bien? Y el caos es uno de esos términos, ¿bien? De hecho, es un término que se ha empleado desde muy antiguo. En la Teogonía de Hesiodo tenemos esta como primera frase. Antes que nada existió el caos. Como ya os decía, para estas culturas de hace mucho tiempo, de hecho, casi en el primer momento que aparece la consciencia en los seres humanos, que se dan cuenta de dónde viven o qué está pasando a su alrededor, ellos observando la naturaleza perciben rápidamente que hay cosas que están ordenadas, que se repiten, que tienen una configuración que es atractiva porque parece simple y clara, y hay otras cosas que están en desorden, que es muy difícil entenderlas, ¿bien? Y de ahí empieza a surgir ese concepto o esos dos conceptos, el concepto de caos por un lado y de cosmos, orden, por otro. Bien, aunque esos son dos términos griegos y no surgieron en la misma época. El asunto es que cuando te enfrentas a la naturaleza tienes esa experiencia. Por un lado está el orden, aquello que está en equilibrio, y el orden además nos da poder de predecir. Yo soy capaz de saber qué va a ocurrir dentro de un tiempo con sistemas que tienen un funcionamiento muy claro. ¿Bien? Pero también me encuentro con otros sistemas que están en desorden o incluso que destruyen ese orden. ¿Bien? Y esos sistemas me llevan un poco a la resignación. No sé qué va a pasar, no sé cuándo ocurre esto. Sé qué pasa, pero yo no lo controlo. ¿Bien? Entonces, en un primer momento, como explicación, esos primeros seres humanos podrían haber llegado a la conclusión de que la organización compleja del mundo, incluso la del orden, porque hay un orden que puede ser realmente complicado, y ese caos que percibimos se debe a algo más allá de la mera naturaleza o de los humanos, se debe a entidades divinas. Y de hecho,
esas entidades están tan alejados de lo que es el hombre que nuestra mente no es capaz de comprender. Qué organizan, qué crean, cómo logran que funcione este mundo. Pero aún así el hombre es persistente, no se resigna del todo e intenta entender cómo puedo llegar a leer esa mente divina, cómo puedo llegar a extraer algo de esa información que manejan los dioses. Y busca sus herramientas. El hombre encontró, por un lado, la revelación, ¿no? Esos estados místicos en los que aparecen ideas muy separadas de lo común, ideas del estilo todo es uno, como es arriba es abajo, todo se mueve como en un péndulo, pasas del orden al desorden. Y también desarrollaron una serie de artes que llamaban mancias, es decir, adivinaciones. Observando la naturaleza, intentaban percibir cuál podría ser la voluntad divina, es decir, el futuro. ¿Bien? Eso ocurría en unos primeros momentos, pero claro, ese tipo de análisis de la naturaleza, necesitando a los dioses, es muy subjetivo y es difícil de reproducir. Y con el tiempo los hombres empezaron a buscar una manera más lógica de hacer las cosas. Pero aún así, antes se dieron cuenta de que en los cambios se daba algo curioso. Parecía que había dos fuerzas que generaban los cambios, la evolución, que estaban colisionando entre sí. ¿Bien? Estaba la fuerza del orden, de la creación, que generaba un equilibrio, y también estaba la fuerza de la destrucción. Se daban como una cadena, como una rueda, una después de la otra. Y esas fuerzas, cuando interactuaban, generaban un punto muy específico, el punto de crisis, que es un punto en el que lo puedes perder todo o puedes ganar un futuro maravilloso. Y esto lo resumen los chinos en su ideograma de crisis, que se compone de peligro y oportunidad. ¿Bien? Vale, todas estas intuiciones están muy bien porque se recogen o surgen de la observación de la naturaleza. Luego, en el fondo, pueden tener algo de verdad en ellas. ¿Bien? Pero como ya os decía, son subjetivas. Si buscamos explicaciones que se puedan aplicar, que puedas explicárselas a otra persona, necesitas algo más lógico, algo más racional. Y de ahí surge, para explicar la physis, la naturaleza, la filosofía. Y la filosofía nos da dos reglas fundamentales. La primera es que toda causa tiene una consecuencia. Y entonces podemos predecir. Y la segunda es que el todo es más que la suma de las partes. Y esto es una observación muy fina, para llegar a esa conclusión. Bien, esa filosofía se desarrolla, pasan los siglos, se van produciendo avances, hasta que en el Renacimiento se llega a perfeccionar el análisis científico de los problemas. En la ciencia, sobre todo, lo que se añade a la filosofía es el experimento. Tengo que comprobar en la práctica que lo que yo digo funciona. ¿Bien? Pero en su base tenemos el análisis del problema. Y el análisis tiene tres pasos. El primero es desarmar el problema, reducirlo a piezas separadas, más sencillas. Después, intentamos entender cada una de esas piezas por separado. Y por último, volvemos a reconstruir el problema. Y aquí pasa desapercibida pues algo que puede complicarnos la vida. Cuando yo sumo esas partes, ¿realmente estoy reconstruyendo el problema? Porque ya los filósofos nos dijeron que la suma de las partes no es el todo. El todo puede ser mucho más. ¿Bien? Pero en un primer momento eso queda aparcado, porque se empieza a desarrollar una disciplina científica que es la física, aunque en tiempos de Newton no se llamaba así, en la que se empieza a aplicar la matemática. Puedes describir la naturaleza a través de ecuaciones matemáticas. Y las matemáticas, para estos filósofos iniciales, eran lo perfecto.
Luego, significaba que si yo puedo describir la naturaleza con las matemáticas, en el fondo la naturaleza es perfecta, encaja con las matemáticas. ¿Bien? Y eran capaces de describir con estos sistemas, con estas expresiones matemáticas, sistemas continuos y sistemas discretos, es decir, todo lo que tenemos en la naturaleza. Y aplicando esa manera de modelar con matemáticas la naturaleza, pues empezaron a encontrar solución a diversos problemas. Por un lado tenemos la gravitación, que Newton da una expresión matemática de cómo funciona. Euler encuentra el movimiento de medios continuos sin viscosidad, es decir, elimina una parte del sistema que resulta complicada, que es la viscosidad, pero puedo modelar cómo se mueve el agua, por ejemplo. Lagrange modela cómo se transmiten las ondas de sonido. Fourier, el flujo de calor. Navier y Stokes, aunque fueron en diferentes siglos, añaden la viscosidad a los fluidos de Euler. E incluso, a final del siglo XIX, aparece Maxwell y nos muestra las matemáticas del electromagnetismo, de cómo funciona la electricidad y los imanes. Esto iba muy bien. Parece que todas esas matemáticas estaban describiendo completamente la realidad. Incluso a los mismos científicos caían en su trampa y, pues como pasaba con Lord Kelvin, llegó a pensar que no hay nada nuevo en el mundo que quede sin descubrir en la física, en el siglo XIX. Todo lo que resta son medidas más y más precisas. ¿Bien? Si queréis saber algo más de ese problema que se encontró a los pocos años de que Kelvin dijese esto, tenéis la charla de las revoluciones de la visión del mundo físico, la cuántica, que di hace unos años, y la podéis consultar en el canal de YouTube de la Universidad Popular. Bien, pues resulta que Kelvin no fue muy cuidadoso con sus palabras porque a principios del siglo XX aparecieron dos revoluciones en el paradigma de la física que hacían que cambiase la visión de la física. La primera es la cuántica, que aparece su origen en 1900 con Planck y luego se desarrollará en todo el siglo XX. Y lo que nos dice la cuántica es que lo pequeño no se comporta exactamente igual que lo que tú ves todos los días. Lo muy pequeño es diferente. Y antes no lo tenías en cuenta. Tú pensabas que todo tenía las mismas leyes y podías aplicarlo tanto a átomos como a galaxias. En 1900 falla lo de aplicarlo a los átomos. Y en 1905 empieza a fallar lo de aplicarlo a las galaxias. Luego la física se fractura. Tendríamos tres físicas. Una para las cosas muy pequeñas, otra para lo que vivimos en el día a día, que es lo que se había desarrollado desde el siglo XVII al XIX y que funcionaba muy bien, y otra física para el universo, para las cosas muy grandes o velocidades muy grandes. Bueno, hasta aquí todo conocido. Pero normalmente cuando se explica la ciencia o la historia de la ciencia se olvida algo, y es que a finales del siglo XIX hubo un estudio científico que tocaba el paradigma fundamental de la ciencia, no de la física, de la ciencia al completo. Porque lo que nos estaba diciendo es que si nosotros creíamos que teníamos la capacidad de predecirlo todo, nos engañamos. ¿Bien? Poincaré en 1890 plantea lo que es la base matemática de los sistemas complejos. Y los sistemas complejos son aquellos que cuando se suman muestran cosas nuevas. Son sistemas que aparentemente pueden ser desordenados, caóticos, pero que llevan un orden interno. Son sistemas que a cada escala pueden tener funcionamientos diferentes. Luego, esto que propone Poincaré podría unificar todo lo que se vio en el siglo XX, que a diferentes escalas el mismo sistema puede mostrar comportamientos diferentes.
Seguro que esto es importante, porque yo os estoy contando aquí el tema muy emocionado porque me ha encantado investigarlo. Pero oye, hemos llegado a la Luna, tenemos unos cohetes espaciales, tenemos telescopios que ven las galaxias, tenemos microscopios que casi pueden mirar los átomos. Pues para tener equivocado el paradigma científico lo hemos hecho muy bien. Pues sí, lo hemos hecho muy bien, pero puede que nos estemos perdiendo algo. Bien, el objetivo de la charla es, por un lado, presentar información de esa revolución científica. Bien, que comprendamos qué son los sistemas complejos, de qué estamos hablando. Y uno de esos sistemas complejos van a ser los sistemas caóticos. Pero antes vamos a dar un contexto histórico, porque sin un contexto histórico las cosas yo creo que no se entienden bien. Necesitamos saber por qué la gente toma una decisión u otra, por qué se descartan unas teorías y por qué otra teoría que te está diciendo que tienes que tener en cuenta muchas más cosas, se queda aparcada en un cajón. ¿Bien? Y eso puede que lo encontremos cuando empezamos a comparar las premisas ontológicas, es decir, qué presupongo yo del mundo para crear mi modelo del mundo. Porque dependiendo de mi idea, mi concepción sobre el mundo, me voy a agarrar a un modelo que encaje mejor con esa concepción que a otro que dice que es totalmente diferente. ¿Bien? Los científicos son seres humanos y tienen gustos. Y no te gusta nada tener que aceptar una teoría que dice que lo que tú crees sobre el mundo y la vida no es así. A partir de ahí haremos una descripción de los sistemas complejos, veremos qué propiedades tienen, además son propiedades globales a todos los sistemas complejos, todos cumplen esas propiedades, y finalmente veremos dentro de esos sistemas complejos qué poderes especiales tienen los sistemas que llamamos caóticos. Y una de esas propiedades especiales es qué puedo predecir de un sistema caótico. Finalmente haremos una conclusión y ya acabamos para llegar al turno de preguntas. ¿Bien? Bueno, pues vamos allá, vamos a poner ese contexto histórico. Bueno, este problema de los sistemas complejos en realidad se conocía desde el mismo inicio del uso de las matemáticas por parte de Newton y toda la gente de la época. Es decir, Newton utilizó ecuaciones diferenciales para describir los fenómenos físicos, pero él sabía que la resolución de esas ecuaciones no siempre es fácil. Y hay ecuaciones que tela para resolverlas. ¿Bien? De hecho, él tenía claro que si yo tengo dos cuerpos en interacción gravitatoria, eso es un problema que yo puedo resolver perfectamente para todo tiempo y toda posición de inicio. No hay ningún secreto. Pero si añado un cuerpo más, no sé calcularlo. Es decir, el problema que resuelve Poincaré es un problema que se conoce desde el principio del modelo científico moderno. De hecho, es tan fundamental que era uno de los grandes problemas, que era saber si el sistema solar es estable o no. Es decir, un día la Tierra va a salir disparada y nos perdemos del Sol. ¿O va a venir algún planeta y va a colisionar con nosotros? ¿Esto es estable o no es estable? Es una pregunta importante. Bueno, pues esta es la parte que me gusta a mí también de las charlas, que es añadir elementos que hacen más humanos a los científicos. Y en el siglo XVII, que es el siglo de Newton, las cuestiones teológicas eran muy importantes, eran cosas de las que se hablaba en el día a día. Y Newton era teólogo también. ¿Bien? Newton, en su obra Motu Corporum Ingirum de 1684, dice que los planetas no se mueven exactamente en elipses ni recorren dos veces la misma órbita. Y además reconocía que definir estos movimientos para todo futuro excede con mucho la fuerza entera del intelecto humano. Para Newton, si el sistema solar se iba desajustando, necesitaba algo externo que lo corrigiese, la mano de Dios que fuese
recolocando las cosas para que eso que vemos como estable se mantenga. Porque por las ecuaciones parece que no funciona. ¿Bien? Claro, esto a un amigo, entre comillas, de Newton como Leibniz no le gustaba nada. Es decir, Dios no puede ser un relojero tan torpe. Las órbitas tienen que ser perfectas. ¿Cómo que no se ajustan? ¿Cómo que se van perdiendo? Eso no puede ser. Fijaros que estos dos son grandes pensadores, pero tu concepción de cómo debe ser el mundo muchas veces está por encima de tu racionalidad. Y aunque en las matemáticas salga que no, tú te niegas a creerlo. Y dedicarás toda tu vida a demostrar que no. Que mi visión del mundo es la correcta. ¿Bien? Bueno, vamos a ver una parte del problema de fondo. Es decir, las matemáticas son una herramienta maravillosa, pero solo sabemos resolver lo que se llaman sistemas de ecuaciones lineales, que en el fondo, para tener una idea, significa que si yo puedo hacer un gráfico de cómo es mi sistema, de cómo se mueve, y lo amplío mucho, al final me queda una línea. ¿Bien? Eso significa lineal. Pero es que no todos los sistemas son así. ¿Qué supusieron los primeros científicos? Pues dijeron, mira, lo que sabemos resolver son las ecuaciones lineales, ¿vale? Pues vamos a ver si esos problemas que son más complicados los podemos linealizar, podemos hacerlos similares a los que sabemos resolver. Y si los hacemos similares y obtenemos soluciones buenas, pues ya está, hemos arreglado el problema. Bien. Y se elaboraron sistemas matemáticos para lograr hacer eso, ¿bien? Que son los sistemas de perturbaciones. Funcionan para algunos sistemas, pero para otros fallan. Y uno de los sistemas en los que fallaba era el de los n-cuerpos, es decir, si el sistema solar es estable o no. Ese no lo podías resolver por el método normal. Ese problema de los n-cuerpos, pues ya os digo, desde el siglo XVII al XIX tuvo diversos investigadores dándole vueltas. Lagrange lo resolvió, pero para un subconjunto, es decir, para el Sol, para Júpiter y un asteroide, es decir, dos cuerpos muy grandes y uno que puede ser despreciable. Luego, claro, ahí puedes aplicar los temas estos de perturbaciones y te salen resultados. Pero claro, ¿y cuando añades a Saturno en vez del asteroide? Pues entonces ya no te cuadran las cosas. Pero Laplace elaboró otro sistema y fue capaz como de explicar por qué ocurrían efectos raros que observamos en las órbitas de Júpiter y Saturno. Laplace, un grande, pero vamos a hacer un apunte teológico también sobre Laplace. Laplace presenta su mecánica celeste a Napoleón y le comenta que Dios no era una hipótesis necesaria en su sistema del mundo. Es decir, él no necesitaba, como a Newton, a Dios corrigiéndole las órbitas. Según lo había desarrollado él, era perfecto. ¿Bien? Pero curiosamente, también Laplace desarrolla lo que conocemos como el demonio de Laplace. El demonio de Laplace es una entidad superpoderosa que es capaz de conocer el estado de todas las partículas del universo en un momento dado y por tanto es capaz de predecir qué va a ocurrir en el futuro. ¿Bien? Él no la llama demonio originalmente, él la llama inteligencia tal que para ella nada es incierto. A mí eso me suena a Dios. Bien. Esto pasa muchas veces. Cuando eres educado en una cultura, la llevas dentro y tus ideas se tamizan a través de esa cultura. Y aunque intentes enfrentarte a ciertas ideas y negar ciertas cosas, interiormente todavía siguen funcionando restos. ¿Bien? Y aunque no necesito a Dios para mis ecuaciones, si hubiese un Dios, sería capaz de predecirlo todo.
Bueno, pues resulta que el señor Laplace se equivocó, que eso que estaba despreciando en el fondo tenía un efecto muy grande y crecía exponencialmente, con lo que al final podría acabar con el sistema solar. Bueno, pues llegamos a 1885 y bajo el auspicio del rey Óscar II de Suecia se convoca un concurso internacional de matemáticas para ver si alguien da la solución al problema de los n cuerpos. Bien, vamos a pagarles a los matemáticos a ver si le ponen un poco de ganas y nos dicen si la Tierra va a estar aquí eternamente o tenemos que buscarnos algo. Bien, pues Henri Poincaré gana el concurso y publica una memoria en 1889. Bien, en esa memoria nos dice que en el problema general de los tres cuerpos, no todas las integrales de movimiento pueden ser resueltas por las leyes de conservación. Bien, esto que suena muy raro, en el fondo es lo que hacen los físicos normalmente. Yo tengo unas leyes de conservación, la conservación de la energía, la conservación del movimiento, y eso lo puedo aplicar para resolver problemas, que es lo que se suele hacer, casi en el 90%, 100% de los casos. Bien, pues Poincaré les estaba diciendo que había ecuaciones que no puedes aplicar eso. Tremendo para los físicos de la época. Y por tanto no hay soluciones generales explícitas. No puedes tener ahí tu ecuación en la que pones t igual a 100, t igual a 500.000 años más, t igual a 14.500 millones de años y sé cómo funciona el sistema. No puedes. No hay solución de ese estilo. Pero lo que sí te puede decir es que hay infinitas soluciones estables. Dice, ¿y cómo haces eso? O sea, no tienes la ecuación, pero me dices que hay infinitas soluciones estables. O sea, infinitas soluciones estables del sistema solar. Bueno, pues eso es capaz de decírnoslo porque Poincaré también fue el que desarrolló una nueva rama de la matemática que se llamaba topología, que estudia cómo funcionan las órbitas de los sistemas, más o menos cómo se mueven los cuerpos sin ser totalmente exactos. Y de ahí lo que determinó es, vale, si yo tengo una trayectoria que se cierra, entonces se repite. Y eso es estable. Y lo que demostró es que hay infinitas órbitas que se cierran, curvas que se cierran. Bien, luego tienes infinitas soluciones estables. Bueno, pues esto por sí solo ya debería generar un revuelo tremendo, porque nos está cambiando la base fundamental por la que analizamos la naturaleza, entendiendo como que es estable y como que yo sé calcular exactamente las cosas y que puedo predecir. Pues ya te está diciendo Poincaré que no. Pero hubo un problema. Cuando se analizó la memoria que le entregó, se vio que había un error. Y entonces Poincaré se puso a resolver ese error. Ese error tenía que ver con el comportamiento del sistema cuando se aproximaba a esas soluciones periódicas, esas infinitas soluciones periódicas. Y lo que descubrió es que cuando te arrimas a esas soluciones periódicas hay puntos que son caóticos, que en cuanto te mueves un poquito hacia un lado o hacia otro infinitesimalmente, la trayectoria que describes es totalmente diferente. ¿Cuál es la conclusión que sacó? Si conociésemos exactamente las leyes de la naturaleza y la situación del universo en el instante inicial, eso es el demonio de Laplace, podríamos predecir con exactitud la situación del universo en un instante ulterior. Eso es lo que se creía. Cómo funcionaba la física en ese momento, la física y la ciencia. Pero aun cuando las leyes naturales no guardan más secretos para nosotros, no podemos conocer la situación inicial más que aproximadamente. Eso es un reconocimiento honesto de los límites de la ciencia. Tú tienes unos aparatos con una exactitud y de ahí no te muevas. ¿Vale? Tu ecuación aguanta 100 ceros, pero tú es que solo tienes 4. Porque tu aparato te da 4. Y ahí hay un problema. El problema es, si esto nos permite predecir la situación ulterior con la misma aproximación, es decir, si yo tengo 4 ceros y la solución posterior con esos 4 ceros no cambia mucho, entonces diremos que tenemos una ley. Bien, pero lo que él encontró es,
pero no siempre acaece así. Puede suceder que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales produzcan algunas muy grandes en los fenómenos finales. Un pequeño error al inicio engendrará un error enorme al final. La predicción se vuelve imposible. Lo que nos está diciendo es, incluso aunque tengas la solución analítica perfecta, puede haber sistemas en que tu error de medida crezca tanto que no sirva para nada en muy poco tiempo la medida que has hecho. No puedes predecir. Y matemáticamente tienes la ecuación. Bien. Vamos a ver qué implica esto. Por lo pronto, Poincaré era consciente de la que estaba liando y tenía frases de este estilo. Es por la lógica que demostramos, pero por la intuición que descubrimos. Saber criticar es bueno, pero saber crear es mejor. Porque recibió unas pocas críticas, porque lo que estaba diciendo era remover toda la base de la ciencia. También sabemos que cruel es a menudo la verdad. Y nos preguntamos si el engaño no es más consolador. Por lo menos él era consciente de lo que estaba pasando. Y sabía en qué trampas se podía caer. ¿Bien? Bueno, pero podemos hacernos de nuevo la misma pregunta. ¿Pero de verdad, habiendo llegado a la Luna, todo este rollo que estoy soltando es importante? Bueno, vamos a ver qué suponía lo que propone o lo que más bien demuestra matemáticamente Poincaré y las ideas científicas de la época, las premisas científicas. Bueno, en la época el pensamiento científico era casi lo que había definido Laplace. Si yo tengo un sistema determinista, tengo un sistema con una ecuación, eso significa que puedo predecir el futuro. ¿Bien? Eso es como se entendía la ciencia. Y este es un problema que tienen muchos científicos. Los científicos, la parte de la filosofía, como que la tienen un poco apartada. Y entonces no se dan cuenta de que determinismo es algo propio del sistema. Es decir, que tiene una causa y tiene un efecto, y tiene una causa y tiene un efecto, y una causa y un efecto. Pero que tú seas capaz de predecir no tiene que ver con que el sistema sea determinista. Tiene que ver con muchas otras cosas. Es importante tus aparatos de medida. ¿Bien? Si tú quieres medir distancias entre atómicas con 1 metro de sastre, pues vas mal. A ver cómo lo haces. ¿Bien? Porque las marquitas más pequeñas del metro de sastre que son milímetros. Y estamos hablando de cosas millones de veces más pequeñas. Pues va a ser que no sabemos distinguir. ¿Bien? Y eso era un problema importante porque lo que se estaba suponiendo es que las teorías científicas, simplemente con que fuesen capaces de predecir cosas, ya eran científicas. Y Poincaré les estaba diciendo que pueden ser científicas porque modelan cosas, pero no tienen capacidad de predicción. O por lo menos no con esa exactitud que tú supones. En el siglo XIX los sistemas se clasificaban de dos maneras. Uno, los deterministas, tenemos la ecuación completa, ¿bien? Y por otro lado teníamos los sistemas probabilísticos, en que no teníamos la ecuación completa, pero podíamos hacer un truco. Podíamos medir muchas veces, sacar una estadística y a partir de ahí obteníamos otro tipo de ecuaciones. ¿Bien? Con eso podíamos modelarlo todo. Poincaré les obligaba a añadir un nuevo sistema, los sistemas complejos, en los que, aunque las reglas estén bien definidas, no puedes predecir. Yo os voy a poner ejemplos. Esto es un péndulo compuesto, la imagen que dejaría el movimiento de un péndulo compuesto. Un péndulo compuesto no es más que un péndulo y otro colgando debajo. ¿Bien? Si eso fuese un sistema lineal, pues yo tendría mi péndulo de arriba con un movimiento y el péndulo de abajo con otro. Y en el movimiento
es independiente uno de otro y ya está. Tampoco es tanto problema. Modelas uno, modelas otro y lo sumas. ¿Bien? La cosa es que no. Ahí tenéis un modelo de ordenador de ese movimiento. Y resulta que no es muy periódico. Los péndulos sí, pero por sumar dos péndulos, la que liamos. Y estas son las ecuaciones de movimiento, que las sabemos, que no hay ningún problema. Pero es que eso casi parece aleatorio. ¿Qué movimiento es ese? Y por otro lado, tenemos esta figura que se llama el helecho de Barnsley, por su autor, que se crea tirando una moneda. Tú tiras una moneda, si sale cara, coges una regla y haces una marquita, si sale cruz, mueves un ángulo la regla y haces una marquita hacia atrás. Vas tirando la moneda y si ajustas bien los parámetros, que aquí tenemos las ecuaciones, pasan cosas muy curiosas. Aquí tenemos la B, que es el parámetro fundamental que hay que ajustar, que es una constante. Aquí lo están cambiando y vais viendo cómo cambia la figura que se crea al azar tirando esa moneda según el número de ese parámetro. ¿Cómo tirando una moneda con el azar saco esto? Que esto además tiene autosimilitud. Es decir, la hoja grande es igual que la hoja pequeña, que si cojo otra hoja pequeña igual que esa y sigo profundizando y siempre es igual. ¿Cómo tirando una moneda logro tal nivel de orden? Pues vamos a analizar qué significa esto de determinismo. Determinismo, si somos muy estrictos, bien, lo podemos catalogar como la rama que se llama determinismo débil. Es decir, todo tiene una causa y una consecuencia, pero yo tengo que definir muy bien mi punto de origen y llegaré a un punto final. Pero solo si me vuelvo a poner exactamente en el mismo punto, llegaré al mismo punto final. No digo nada de los puntos que están alrededor. Yo solo sé esa cadena de causas y consecuencias. Bien. Lo que se estaba suponiendo en el siglo XIX es que la realidad funcionaba por un determinismo fuerte. No solo que si fijo exactamente ese punto llego al mismo punto final, no, es... Y además los que están alrededor, también si me coloco ahí, llego a puntos muy cercanos al final. O sea que no tengo que ser tan exacto, que mis aparatos de medida, aunque tengan error, no pasa nada porque eso no va a crecer. ¿Bien? Para poder decir eso, tú tienes que suponer cosas. Lo primero es que los sistemas son lineales o linealizables. Bien, y eso es reducir las posibilidades globales de cómo puede ser un sistema. Solo te valen los lineales. Después, los sistemas tienen que ser aislables, es decir, no tienen que intercambiar energía con el exterior. No vale coger energía, hago algo y luego la suelto. No, no, tiene que estar cerrado para poder ser lineal. Y además... esas dos ideas lo que dejan en tu mente es que los sistemas viven en lo que podríamos llamar un vacío de tiempo estático, es decir, están aislados en el universo, nadie los toca y evolucionan
ellos solos, sin más. ¿Bien? Bueno, si empezamos a analizar todo esto, punto por punto, lo primero es, los sistemas lineales, para que sean lineales, tienen que cumplir dos propiedades. Una es la aditividad, es decir, yo tengo por un lado la bola de cañón sola. La bola de cañón, si no hubiese gravedad, tiene su movimiento continuo, a su velocidad, no para nunca. Si tengo la gravedad sola, pues bueno, tengo un campo. Si añado los dos, hago la suma. Y entonces, la bala de cañón en un campo gravitatorio se sigue moviendo a su velocidad, pero el campo gravitatorio tira de ella para abajo. ¿Vale? Hemos sumado las dos cosas y lo que hemos obtenido es la suma. Perfecto, funciona. Pero resulta que el péndulo doble ya no cumple eso. Un sistema tan simple como el péndulo doble ya no te está cumpliendo esa suma. Ya con eso te estás cargando la suposición de linealidad. Pero es que no solo te la cargas por esa premisa, es que la linealidad también pide que las cosas sean homogéneas. Es decir, que si yo empiezo en un punto y me separo un poquito, tengo que acabar en el mismo punto o cercano. ¿Bien? El helecho te está diciendo que si cambio ese parámetro b un poquito, ¿bien? Al principio obtengo una estrella súper rara, que podríamos decir, pues sí, es un poco aleatorio, pero si lo ajusto, de repente obtengo un helecho, una forma natural totalmente reconocible. Por cambiar un poquito. Esto no cuadra con el principio de homogeneidad. Luego, esos dos ejemplos hacen que los sistemas lineales no tengan por qué ser lo que gobierna en el mundo. ¿Bien? Y que tienes que estar abierto a otras cosas. Siguiente. ¿Realmente podemos aislar los sistemas del entorno? Aislar los sistemas del entorno significa crear algo que los separe de los campos gravitatorios, de los campos electromagnéticos, de todos los campos que existan, de radiaciones, calores. ¿Eso es posible? Realmente no. ¿Bien? Entonces estamos modelando algo con una suposición que nunca va a ser cierta. Solo es cierta si pensamos que eso que viene del exterior es tan débil que no nos va a afectar. Es despreciable. ¿Bien? Y las matemáticas daban una herramienta para que eso se pudiese cumplir, que es la estadística de las distribuciones normales. La distribución normal es la que obtengo yo cuando empiezo a tirar una moneda. Tiro una moneda y entonces me sale cara cruz, o más bien un dado de 6. Yo voy a tener una distribución de cada uno de esos valores, ¿vale? Con el dado de 6 tampoco vale porque son todos iguales, pero si tenemos dos dados, entonces sí, porque el 7 tiene más valor. Y se me van a acumular más valores en una zona específica. Yo puedo decir que esa es la media de mi sistema. ¿Bien? Y que muy pocos valores van a venir por estos lados. Es decir, en los extremos eso tiende a cero rápidamente, luego no me afecta. Y entonces puedo suponer que mis sistemas son aislados, porque esas intervenciones del exterior pues son despreciables, no me afectan. ¿Bien? Bueno, pues resulta que hay distribuciones que no lo cumplen, como por ejemplo la distribución del dinero en el mundo. Cuando nos venden la distribución del dinero y nos dicen el dinero en el mundo es de 20.000 euros per cápita. Bien, eso no es una media que encaje con esa distribución normal. No, eso encaja con este tipo de distribución. Por ejemplo, en España tenemos al señor de Inditex que tiene 86.000 millones y luego tenemos a otros que tendrán 100.000 euros. ¿Cuántos están por la zona de 100.000 euros? Pues muchísimos. ¿Bien? ¿Pero cuánto dinero acumulan los de la zona pequeña? Muchísimo. Luego el concepto de media ahí no queda bien, no se ajusta. ¿Bien? La estadística no te está
modelando realmente la realidad. De hecho, si utilizas esa estadística, estás engañando. Porque no le estás mostrando a la gente cómo son las cosas. Para aquella estadística, la media tiene que estar en la media de la gente. Es decir, realmente la mayoría deberíamos ganar esos 20.000. Y no es así. Y eso pasa con muchos sistemas. ¿Qué otras cualidades tienen las distribuciones de este estilo? Pues que estas sí que te pueden decir por qué la bolsa en un solo día puede perder un 20%. Porque en el sistema estadístico clásico, eso es un evento de 10 elevado a menos 50. Es decir, eso es imposible que ocurra. Y ocurrió. Luego, esa es otra muestra que nos dice que la bolsa no se puede modelar con la estadística clásica de la campana. No se mueve así. Se mueve por otro tipo de distribución. Y lo mismo es mucho menos predecible de lo que creemos. De hecho, la bolsa es un sistema caótico. Y por tanto, no es predecible a largo plazo, que es lo que nos suelen vender. Compra ahora que esto va para arriba. Bueno, en vista de esto, lo que estamos dándonos cuenta es que la realidad, si es no lineal, implica que cuando se suman elementos aparecen propiedades nuevas, interacciones nuevas, fuerzas nuevas. ¿Bien? Y que además tiene sensibilidad a las condiciones iniciales, que aunque yo esté aquí cerca de otra persona, no vamos a tener el mismo recorrido en 100 metros. Lo mismo yo me voy para un lado muy diferente y la otra desaparece de mi vista. ¿Bien? Esto llevado a los sistemas experimentales, lo que nos dice es que el ruido térmico que tenemos en los sistemas experimentales puede crecer tanto que en poco tiempo la medida que hemos tomado no significa nada. No nos está dando nada real. Y que incluso si lo hacemos en ordenadores, los ordenadores tienen una precisión de dato. Tienen unos ceros de decimales asignados. Y esa es mi precisión. Y por tanto, podré tener una capacidad de predicción limitada. Luego, en la práctica, lo que estábamos haciendo estaba funcionando, pero hay algo que no cuadra. ¿Bien? Y lo que no suele cuadrar es que el paso de la ciencia a la técnica, es decir, de la física a la ingeniería, se hace a base de ajustes, pero ajustes. Bien, que las ecuaciones las tienes que retorcer bien porque tu realidad no te está mostrando lo mismo que dice la ecuación. La ecuación te da una pista de por dónde tienes que mover las cosas, pero luego las tienes que ajustar para que tu cohete vaya donde tiene que ir. Bien. Si esto es tan evidente, ¿por qué se sigue manteniendo esa idea de determinismo fuerte? De yo puedo predecir en el futuro todo lo que quiera, o en el pasado, e irme a 14.500 millones de años y decir lo que pasó entonces. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que los sistemas lineales son intuitivos, porque son sistemas con los que más o menos estamos todos los días trabajando. Además son mucho más simples, ¿no? Los otros se llaman complejos por algo. También, hombre, pues sí, modelan cosas. Es decir, llegar a la Luna pues tiene que ver con esos modelados matemáticos que se han hecho. Luego, hay una parte que también está funcionando. ¿Vale? Y casi lo mejor para los científicos es que esos sistemas permiten ser modelizados matemáticamente de una manera muy sencilla y que además, como son separables, es muy fácil estudiar cada una de las partes. Luego no nos quedamos atascados, vamos avanzando siempre. El problema está en cuando sumamos todo eso, realmente estamos modelando la realidad. Y por último, los científicos son seres humanos
y tienen también gustos. Ellos quieren que la realidad sea de una manera determinada. ¿Bien? El ateísmo es una religión, porque tú no puedes demostrar si existe o no existe Dios. Afirmar que no existe es una creencia, como el que dice que sí existe. Si no somos capaces de distinguir eso y pensamos que el ateísmo es racional, ahí nos estamos dejando llevar. Hay cosas de las que la ciencia no puede hablar. Dios es una de ellas. Bien, no lo necesitas en tu sistema, tú puedes modelar lo que tú quieras, pero pretender que con la ciencia puedo negar la existencia de algo que está por encima de la naturaleza, hombre, a ver, lógicamente es absurdo que digas que puedes negarlo. Bien, dirás, bueno, no está dentro de mi sistema, no hablo de eso. Vale, pues entonces te estás quedando dentro de la ciencia. ¿Vale? Y esto es una de las cosas que no se tiene en cuenta cuando los científicos empiezan a hablar como filósofos. Bien. Y ese no es su campo. Bueno, vamos a ver cómo son los sistemas complejos. Bueno, todo esto que os voy a contar, en el fondo, todavía no está sentado, porque si no ha sido aceptado, no hay financiamiento. Y si no hay financiamiento, no hay gente que estudie. ¿Vale? Luego las cosas avanzan, pues dependiendo de qué consigue que le den una beca para poder estudiar estos temas. O que en lo que tú estés investigando aparezca de refilón algo de esto. ¿Bien? Entonces, pues hay muchos conceptos que ni siquiera están bien definidos y ya veréis que hay cosas como que cuesta separarlas, como decir, pero esto no me lo has contado antes, este concepto no es el mismo que este otro. ¿Vale? Eso ocurre cuando las cosas no están bien ubicadas. Y eso es porque todavía no se ha estudiado, no se ha puesto financiación. ¿Bien? Bueno, la teoría de la complejidad nos saca del paradigma de Newton, de ese de causa-consecuencia y predigo todo. Y trabaja con sistemas no lineales. Si no tengo capacidad de predicción, tengo que cambiar radicalmente mi sistema de análisis. No puedo hacer aquello de separar en piezas. Tengo que empezar a utilizar otras herramientas. Y esas otras herramientas no van a ser cualitativas, no van a ser tanto de mirar ecuaciones como de comprobar si yo puedo predecir más o menos cómo funciona el sistema, por dónde está. ¿Vale? Y entonces la teoría de la complejidad se tiene que apoyar en otras teorías, en la teoría de sistemas, teoría de sistemas no lineales, teoría de sistemas complejos, como veis, son teorías que van siendo como un grado de refinamiento más. Y la última es la teoría de redes, pero esa casi ni la vamos a tocar, porque ya llevamos suficiente con lo que llevamos. Todas estas investigaciones pues llevan gente detrás, como pueden ser Lyapunov, Smile, Lawrence, May, Prigogine y otro montonazo de gente, pero no voy a ir nombrando uno a uno porque si no, no me da tiempo. Y ya todavía nos queda un rato. Bueno, empezamos definiendo sistema y ya veréis qué curiosa la definición. Un sistema es un conjunto de elementos o partes que interaccionan entre sí a fin de alcanzar un objetivo conjunto. Yo me quedé alucinado cuando leí esto. Digo, ¿cómo que alcanzar? ¿Es que los sistemas, por ser sistemas, tienen voluntad? ¿Cómo que alcanzar? Sí, sí. Seguía el texto. Implicaciones. Existe una influencia mutua entre los elementos. Eso es fundamental y eso es lo que nos separa de los sistemas lineales. Los sistemas lineales interactúan uno con otro, pero ya está. Aquí son todos con todos. Fijaos, una serie de elementos reunidos que no persigue un propósito común, incluso subjetivo, no constituye un sistema. Aquí a mí algo me suena muy raro. ¿Quién está intentando meter ahí una voluntad dentro de estas cosas? Pero bueno, nos quedamos con la parte de que los sistemas, en el fondo, interactúan y generan como propiedades nuevas que parece que les dan una voluntad, que querrían hacer algo. ¿Vale? Bien, para describir adecuadamente un sistema, tenemos que entender su estructura y la dinámica interna, cómo interactúan los elementos.
¿vale? Los sistemas fundamentalmente van a ser no lineales. Fundamentalmente. O sea, lo que estábamos analizando en ciencia sería como la parte residual. Y aún así, todo lo que hemos avanzado con eso. La no linealidad surge de la naturaleza no aditiva de las interacciones y cuantas más interacciones añadamos al sistema, mejor modelaremos la realidad, pero más dependiente de las condiciones iniciales se hará el sistema. Voy a poner un ejemplo muy fácil para que entendamos lo de las condiciones iniciales. Si yo tengo este dado de 4 apoyado sobre una base y lo levanto un poquito y lo suelto, el dado volverá a caer sobre el mismo punto. Si lo cojo por otra esquina y lo suelto, volverá a caer sobre la misma base. ¿Bien? Eso implica que es un sistema lineal. Es decir, de las opciones que tiene para caer, pues siempre cae en la misma si lo muevo un poquito. Pero sin embargo, si cojo el dado y lo pongo sobre la punta y lo suelto, pues unas veces va a caer en una cara u otra u otra. ¿Bien? Y los puntos iniciales van a estar muy juntos. Yo intento siempre ponerlo sobre la punta. Estará un poquito desviado, pero muy poquito desviado. Pero cuando lo suelto, cambiará de cara muy fácilmente. ¿Vale? Eso es un sistema no lineal. Los sistemas complejos van más allá. Complejo es diferente de complicado. Complicado puede ser un sistema lineal de 100.000 variables. Tienes 100.000 variables, tienes que sumar mucho. ¿Bien? Un sistema complejo puede estar muy entrelazado, muy enmarañado, y en el fondo se explica con reglas muy simples. ¿Bien? También son la mayoría de los sistemas que vemos a diario. Y la clave es que siempre son algo más o algo menos que las piezas por separado. Algo más si las propiedades que emergen cuando se juntan las piezas se realimentan y algo menos si se interfieren entre ellas. ¿Bien? Y esto es muy interesante porque tenemos ya dos tipos de interacción, o realimentación o interferencia, parada. Aquí tenemos ejemplos. Las hormigas. Las hormigas son un sistema muy simple que se comunican por componentes químicos. Van dejando su rastro y ese rastro lo huelen otras, que si dejan el rastro amplifican el primero. ¿Bien? Es un sistema simple. Los cardúmenes o las bandadas de aves, cuando se mueven, también se pueden modelar por reglas muy simples. Tú tienes que apuntar a donde apuntan tus dos compañeros de al lado y tienes que mantenerte lo más cerca posible de tus dos compañeros de al lado. Con esas dos reglas ya consigues reproducir en un ordenador los movimientos de los peces y de las aves. Y son movimientos complicadísimos. Cuando veis esas bandadas que se levantan y empiezan a hacer formas y giran y todo es como una danza en el aire, es alucinante. Y en el fondo es súper simple. Solo se tienen que preocupar por las dos que tengo al lado. ¿Bien? Esto es un enjambre de luciérnagas. Y las luciérnagas lo que hacen es sincronizar la luz, el pulso de luz. ¿Bien? Tienen un sistema de realimentación en que son capaces de detectar cuando otra lo está emitiendo y poco a poco van ajustando sus ritmos hasta llegar a crear una luz común, que es más intensa que la luz por separado de cada una. Bien, pues damos un saltito más y nos vamos a la teoría de sistemas complejos. La teoría de sistemas complejos te dice que puede aparecer una coordinación global del sistema entero que proviene de la interacción local de elementos. Es decir, las formas que tienen las bandadas de aves son globales y solo se deben a la interacción de tres pájaros a la vez. Bien. Esto no lo contemplan los sistemas lineales. En los sistemas lineales eso no puede pasar. Algo pequeño genera siempre un efecto pequeño. Y algo grande, algo grande. Lo que no puede ser es algo muy pequeño estar reorganizando todo un sistema. ¿Bien?
Y encima sin coordinación, es decir, no hay nadie desde arriba que les diga todas para acá, todas para acá. ¿Bien? Estos efectos se producen por bucles de realimentación. Es decir, el efecto que yo veo lo uso como información para mi siguiente movimiento. Estamos iterando siempre, realimentándome de lo que estoy viendo en mi exterior. Y solo con eso ya consigo efectos tan complicados como pueden ser esas sincronías de las luciérnagas o los movimientos de las bandadas. Cuando ocurre la realimentación se crea lo que se llama un atractor, es decir, es como un estado al que los demás elementos tienden. Y ese estado, cuanto más elementos se una, más potente se va haciendo y más rápido se expande. Y esa es otra idea muy interesante. Más rápido se expande. También rompe la expansión lineal. Si se unen 3 elementos hay una velocidad, si se unen 6 se multiplica la velocidad, si se unen 20 se multiplica la velocidad. ¿Bien? Y todo sin un sistema de control descendente. No tiene que haber una inteligencia superior diciéndole a nadie cómo tiene que funcionar. Esto es antiintuitivo total, ¿no? Siempre nos han dicho que las cosas funcionan bien si hay una cabeza que piensa y los demás hacen. Bueno, estos son matemáticas, en el fondo, son sistemas que se modelan matemáticamente. Luego los vemos en la realidad también. Vale, vamos a analizar esos bucles de realimentación, porque son la clave de esos efectos que vemos. Uno de los bucles de realimentación es el de realimentación negativa. ¿Bien? Os explico uno. Por ejemplo, sería la presión de vapor. En un líquido siempre se está evaporando parte del líquido. Pero si lo tenemos en un recipiente cerrado, aumentará el vapor, con lo que aumenta la presión. Hay más partículas, hay más presión. Cuando se llega a una presión determinada, también hay partículas que pasan de vapor a líquido. Entonces tenemos un sistema que cuanto más se evapora, más presión se genera arriba, y cuanta más presión, más vapor pasa a líquido. Es un sistema de realimentación negativa. El otro elemento responde en contra de lo que yo estoy haciendo. ¿Vale? Y estos sistemas lo que mantienen es un equilibrio. De hecho, estos sistemas son similares a los sistemas lineales. E incluso se les puede aplicar la estadística de los sistemas lineales, porque se puede considerar un equilibrio. Ah, vaya. Entonces, resulta que hay sistemas complejos que en determinadas condiciones se comportan como sistemas lineales. Pues si hay bastantes sistemas de esos, entonces nosotros hemos estado modelando muchos de esos sistemas considerando que eran lineales. Y nos ha funcionado, porque estadísticamente es válido. Pero en el fondo no estábamos viendo el sistema completo. Porque ¿qué pasa si en vez de una realimentación negativa tengo una realimentación positiva? Que sería otra característica de ese mismo sistema. En las realimentaciones positivas lo que ocurre es un elemento crece y el siguiente también. El caso más sencillo, el crecimiento de una población. Tenemos 2 elementos, tienen un hijo. Vale, pues ya tenemos 3 elementos. Pues esos 3 elementos pueden tener más hijos. Y vamos incrementando el número de hijos en cada iteración. O sea que es un crecimiento exponencial. Exponencial. ¿Bien? Luego, estos sistemas generan como atractores que incrementan esa velocidad de crecimiento, pero cuidado, para mantener la velocidad de crecimiento necesitan tomar energía del exterior. No podrían ellos solos. Bien. Luego, si estábamos estudiando sistemas aislados del exterior, anda, los bucles de realimentación positiva los estábamos mandando todos a la mierda. Estábamos perdiendo una parte fundamental de lo que podían hacer esos sistemas. Estábamos linealizando el sistema. Ah, vaya.
Bien, pues eso es solo teniendo en cuenta el sistema aislado. Y ya sabemos que eso no se puede conseguir. Entonces tenemos que entender qué pasa con el sistema si lo pongo en un entorno. ¿Bien? Bueno, pues cuando interactúa el sistema con el entorno, esas interacciones pueden ser positivas o negativas, constructivas o destructivas. Si son destructivas se llaman interferencias y si son positivas se llaman sinergias. Y las sinergias lo que ayudan es, si hay una realimentación positiva, voy a amplificar esa realimentación positiva, y si hay una realimentación negativa, potencio la realimentación negativa. ¿Qué efectos produce eso? Bien, si tengo realimentación positiva y sinergia del exterior, se produce un crecimiento exponencial y agoto los recursos del entorno, porque la realimentación positiva necesita esa energía del entorno. ¿Bien? Si hay una realimentación negativa a interferencias, lo que tengo es que el sistema empieza a generar comportamientos muy variados, pero que no llegan a ningún sitio. Si hay realimentación positiva e interferencias, el sistema no crece tanto, pero lo que hace es sincronizar todo lo que ocurre dentro de él. Todos los estados se van reduciendo a uno. Y este es el más interesante. Si tengo realimentación negativa y sinergias, lo que ocurre es lo que se denomina homeostasis. Las sinergias amplifican lo que está pasando con la realimentación negativa y empieza a salir de ese estado aparentemente lineal. Se produce mucha diversidad y el sistema es capaz de reaccionar de maneras muy diferentes a los estímulos del exterior. Se adapta a esos estímulos y se vuelve un sistema muy estable. ¿Bien? O sea, que un sistema con reglas muy simples, colocado en un medio ambiente adecuado, es capaz de adaptarse a él y además ser muy estable a los cambios de ese medio ambiente. ¿Os suena algo? ¿La vie? ¿La vida? ¿Es algo así? Bien, estamos hablando de modelos matemáticos. Y un modelo matemático nos empieza a dar características de la vida. Anda, a ver si va a ser que la vida no es tan rara, que es algo que tiene que pasar. Bien, otro gran elefante que puede caer es la termodinámica. La termodinámica está en la base de las ciencias puras porque la termodinámica tiene dos leyes fundamentales. Una es ley de la conservación de la energía, eso no se lo salta a nadie, salvo los físicos teóricos cuando crean universos a infinitum de la nada, ¿vale? Pero eso no cuenta, son superpoderes que tienen ellos. Y la segunda ley es la ley de la entropía, que dice que la entropía total o desorden de un sistema siempre crece con el tiempo, ¿vale? Lo fundamental de todo esto es que estas leyes solo son válidas para sistemas aislados. Aislados. Es decir, es como una linealización de las posibilidades. ¿Qué ocurre cuando aplicamos esto en sistemas complejos? Pues ocurre lo que investigó Ilya Prigogine en los 70, que recibió un Nobel por ello. Él descubrió una clase de sistemas que se llaman estructuras disipativas. ¿Qué nos dice? Pues que la segunda ley de la termodinámica, esa que dice que la entropía siempre crece, en este tipo de sistemas no se aplica. Porque este tipo de sistemas es capaz de absorber energía del exterior y disipar su entropía en el exterior, manteniendo su orden. ¿Bien? Luego, en el 77 se descubre algo que viola la visión de los científicos del siglo XIX. La entropía siempre crece. Bueno, tiene que ser del sistema completísimo, universo. Si vas por partes, hay sistemas que logran mantener orden disipando su entropía. ¿Bien? Y por tanto, esos sistemas
tienen un equilibrio diferente a los termodinámicos clásicos. Ese punto de equilibrio se denomina homeostasis, porque no es un punto, es una región en la que pueden oscilar, pero que tienden siempre a estar rodeando esa zona. Bien. Esa homeostasis tiene unas características muy, muy interesantes que vamos a ver. Esto que veis aquí, bien, se obtiene de esta ecuación. Esta es la ecuación logística o aplicación logística, que es muy simple, que era para modelar un sistema de poblaciones. Bien, pues cuando este parámetro R se va aproximando a 4, bien, ocurren cosas muy raras. Si el parámetro R está por 1, está por ahí perdido, pues entonces nuestro sistema es muy simple, solo tiene como un estado, se mantiene ahí. Pero según nos vamos acercando a 4, de repente hay lo que se denomina un cambio de fase. El sistema empieza a tener dinámicas internas raras y tiende hacia otros dos puntos diferentes. ¿A cuál vas a ir tú? Pues ahí depende mucho de exactamente dónde estás. Una centésima para un lado te lleva a esta solución y otra centésima para el otro te lleva a esta solución. Pero eso además, si te sigues aproximando al 4, cada vez es más continuo, más rápido, se producen bifurcaciones más rápidas. ¿Bien? Luego, este es un sistema increíble que te ofrece miles de soluciones con variaciones muy pequeñas de un único parámetro. Si añadimos esto a lo que hemos visto de la realimentación y de la interacción con el entorno, lo que vemos es que estos sistemas pueden evolucionar o entrar en unos determinados ciclos muy especiales. Primero, si en el sistema domina la realimentación interna y la sinergia, o sea, la realimentación negativa y la sinergia, ese sistema está en homeostasis. ¿Bien? Está en un equilibrio muy estable, en el que las condiciones externas pueden cambiar bastante, pero el sistema lo sustenta, se adapta muy bien. Pero llega un momento en que si algún parámetro entra en realimentación positiva, ese parámetro va a crecer exponencialmente, lo que nos lleva a un cambio de fase. Es decir, el sistema tiene opciones nuevas de funcionamiento y va a tomar una de esas opciones. Luego se va a ir a otro punto de realimentación negativa con sinergia, homeostasis. Pero si ya está aquí, le cuesta mucho menos ir al siguiente punto de bifurcación. Y si vemos aquí, esto es una cascada. Te cuesta muy poquito ir pasando de punto a punto. Y cada uno de esos puntos es un estado de equilibrio homeostático diferente. Esto sería como un árbol de evolución. Cada una de esas bifurcaciones te está marcando una nueva dinámica diferente a la anterior. Y todo esto está codificado dentro de esta ecuación tan simple. ¿Bien? Vale, ya habéis visto que yo os estoy hablando muy conceptualmente. No ha salido ecuación ninguna, tampoco ha salido demasiados ejemplos. ¿Vosotros creéis que esto tiene algo productivo en el mundo real? Por lo que os he ido contando. Bien, vamos a ver lo realmente importante, las cualidades importantes de estos sistemas complejos, que son cualidades comunes a todos ellos. ¿Bien? Lo primero es que siempre están fluctuando entre esos estados más ordenados y más desordenados. Continuamente hay esa fluctuación. Y además esa fluctuación se expresa en diferentes escalas. Recordad que tenemos un sistema. Entonces, en la escala local habrá un tipo de fluctuación, en la siguiente escala habrá otro tipo, en la siguiente otro tipo.
Bien. Y cada una va mostrando cualidades diferentes. Luego, esto es un sistema que permite una evolución a base de saltos y reorganizaciones, que solo se puede mantener importando energía y recursos del entorno y exportando entropía al entorno. Y cada uno de esos nuevos estados de equilibrio, en el fondo, no es un estado estable. Te vas a quedar en él durante un tiempo, mientras el sistema lo explora, hasta que vuelves a entrar otra vez en esa realimentación positiva y te vas al siguiente. Luego estos son sistemas que nunca paran, no tienen un mínimo de energía en el que se queda atrapado el sistema. El sistema siempre está en evolución continua. ¿Bien? Y esto se muestra a todos los niveles. Surgen inesperadamente dinámicas del conjunto global debido a la interacción local de los elementos. Cada vez que el sistema avanza a un nuevo estado de equilibrio, las interacciones son diferentes. Luego se muestran propiedades diferentes a nivel global. Esas propiedades a nivel global producen autoorganizaciones, es decir, formas globales diferentes. Y esas formas globales diferentes, al final, generan evoluciones de los sistemas. ¿Hemos entendido cómo funciona esto? ¿Os suena ya a algún sistema muy conocido? Esta es la explicación matemática de la evolución biológica. Tal cual. Explicación matemática de la evolución biológica. Y es determinista, no hay azar por ningún lado. Eso sí, intenta predecir dónde vas a acabar. Y ahí hemos confundido las cosas. Es decir, mi capacidad de predicción o que no tenga capacidad de predicción no significa que las cosas sean al azar. Aquí la evolución en ningún caso es al azar. Siempre hay una ruta que va siguiendo el sistema. Eso sí, 5 milésimas para un lado o para el otro no es lo mismo. No vas al mismo estado. ¿Bien? Pero también eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque te da opciones de adaptación bestialmente variadas. Y muchas veces necesitas probar muchas opciones para ver cuál es la válida. ¿Bien? ¿Esto que os he contado se da siempre? Bueno, son características propias de los sistemas complejos. Pero hay un grupo muy especial de sistemas complejos que son los sistemas caóticos. ¿Bien? Como veis, tienen unas características especiales. No son todos los sistemas complejos caóticos. Y de hecho, se han podido estudiar por qué han aparecido los ordenadores. A mano hubiese sido casi imposible comprobar que estos sistemas existen y tienen esas propiedades. ¿Bien? ¿Cuáles son las características de un sistema caótico? Primero, tienen que tener una sensibilidad muy alta a las condiciones iniciales, pero eso también lo tenían los sistemas no lineales. Eso no es una propiedad muy importante. La importante es que tienen un espacio de fases acotado. Esta frase me queda chulísima, ahora la tengo que explicar. Significa que viven dentro de unos estados determinados y que no se van al infinito. Es decir, el sistema no se disgrega. Aunque tiene una evolución exponencial, es decir, las trayectorias se separan mucho, los elementos que están cerca se pueden separar mucho, luego hay otra propiedad de los sistemas caóticos que hace que eso se pliegue. Y esa separación que aparentemente en su inicio iba a llegar al infinito, no, se vuelve a quedar atrapada dentro de la misma zona. ¿Bien? ¿Con eso qué ganamos? Pues ganamos que dentro de mi sistema estable, de mi zona estable, tengo una variedad de estados que explorar impresionante. De hecho, puede ser incluso una variedad infinita de estados.
O sea que mi capacidad de adaptación es infinita, en el sentido de que puedo tener infinitos estados diferentes. ¿Bien? Y además estos sistemas también tienen transiciones de fase, es decir, pueden evolucionar. ¿Qué poderes les confiere tener esas características? Pues la primera, estarían formados por estructuras complejas de muchos estados ordenados que cooperan entre ellos. Tienen una gama muy grande de condiciones de funcionamiento y eso hace que el sistema sea súper flexible, se adapte maravillosamente y por lo tanto son súper estables. Lo que son los sistemas vivos. Bien. El entorno en el que vivimos está cambiando continuamente. Hace 3 semanas teníamos 0 grados, hoy tenemos 20, la humedad pues puede estar al 100% si está lloviendo o podemos tener humedades muy bajas. Tenemos un montón de condiciones ambientales muy cambiantes y o somos un sistema que puede reaccionar a todo eso y adaptarse a todo eso o no aguantamos. ¿Bien? Estas características ligan a estos sistemas a la autoorganización y la evolución, como hemos visto. Comparten esas características con los sistemas complejos, porque son un subconjunto de esos sistemas complejos. Y esto es interesantísimo. Se puede controlar la evolución con ínfimas correcciones en los parámetros. Y esto lo explico muy claro. El metabolismo del cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, se regula con microgramos, nanogramos en algún caso, de sustancias químicas. Es decir, algo ínfimo está logrando que tu corazón pase de 70 pulsaciones a 180. Que empieces a segregar ácido clorhídrico en el estómago. ¿Bien? Que tu cuerpo sea capaz de ponerse a correr a 30 km por hora. Todo eso son ínfimos cambios en el sistema complejo, caótico. ¿Bien? Vale, pues aquí surge una pregunta. Bien, pues si se controla todo el metabolismo con ínfimos cambios, si las farmacéuticas siguen el modelo lineal, ¿cuál es la consecuencia que podemos obtener en el cuerpo cuando probemos un medicamento? Que la liamos bien liada. Bien, porque además cada sistema de estos caóticos tiene su funcionamiento propio. Recordad que no podemos sacar medias. Las medias no funcionan dentro de los sistemas complejos, porque hay muchos casos que se escapan de la media. Luego, si estamos aplicando estadística lineal y concepciones lineales para resolver problemas de un sistema complejo caótico, madre mía. Bien, por fin llegó el efecto mariposa, que lo estabais esperando, ¿no? Bien, el efecto mariposa lo que significa es lo siguiente. Tenemos un sistema muy sensible a las condiciones iniciales. ¿Qué significa sensible a las condiciones iniciales? Pues que si cojo una ecuación y le pongo en un valor 3,5 y en otro 3,6, ¿vale? Al cabo de 10 pasos, fijaos que aquí empieza a aparecer la línea azul. Son la misma ecuación, solo que una tiene una décima de separación en el valor inicial y en 10 pasos ya se separan totalmente su evolución. ¿Vale? Aquí tenemos 3,5 y 3.50001. Es decir, una 10.000ésima de diferencia. 10.000ésima. ¿Cuánta capacidad de predicción me da eso? Vale, 20 pasos. He mejorado 10.000 veces mi precisión. 10.000 veces. Y solo he mejorado el doble mi capacidad de predicción. ¿Bien? Aquí cojo y digo, venga, a por ellas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 son 100 millones de veces más precisión. ¿Cuánto logro de predicción? 30 pasos. Esto es lo que se denomina efecto mariposa. Es decir, algo ínfimo, 100 millones de veces de pequeña esa diferencia, en muy poco tiempo te genera efectos muy diferentes. Bien. Entonces, la medición más precisa que tiene el ser humano es la frecuencia hiperfina de rubidio, bien, que el error se da en 10 a la menos 15. Esto es 10 a la menos 10. O sea que 10 a la menos 15, como mucho, en vez de 30 pasos, serán 40 pasos. Y esa es la mejor predicción que tenemos. Matemáticamente, si quieres ser súper fino, puedes decir, si tú tuvieses una precisión infinita, podías predecir hasta tiempo infinito. Vale, pero eso solo se da en matemáticas. Ya sabemos, nosotros tenemos límites, es decir, el tamaño de un átomo o algo. No vamos a llegar a nuestro límite en capacidad de medición, en capacidad de precisión. Por lo tanto, tenemos un límite en capacidad de predicción y es mucho más corto. ¿Bien? Ya vamos acabando, ahora sí que sí. ¿Cómo podemos entender estos sistemas caóticos? Pues lo podemos entender a través de lo que llamamos el atractor. ¿Os acordáis que os he dicho que estos sistemas caóticos no se mueven en torno a un punto, sino que es una región, ¿vale? Esto sería un atractor extraño y esto sería otro. Extraño porque no tienen las formas normales. ¿Bien? ¿Qué va haciendo el sistema? Pues según va evolucionando se va moviendo entre uno y otro, se puede quedar atrapado aquí un tiempo, luego pasa al otro lóbulo, se mueve un rato, vuelve, salta. ¿Bien? Es un movimiento muy complejo que no puedes predecir exactamente por dónde está, pero sabes que va a estar ahí, porque eso es un atractor, se va a quedar en esa zona. Y eso es lo que nos da un sistema estable, en cierta medida. ¿Bien? Pues que sea un atractor extraño tiene unas características muy, muy curiosas. ¿Qué significa que los atractores extraños tengan propiedades fractales? Pues que tienen propiedades similares a estas, a lo que hemos visto antes del helecho. Es decir, un fractal es una estructura geométrica con autosemejanza. A diferentes escalas se presentan las mismas formas. Se crea por iteración, es decir, el sistema realimentándose consigo mismo entraría dentro de estas estructuras. Y tiene una dimensión fraccionaria. Esto es súper raro. Lo único que significa es que tiene un grado de complejidad muy alto internamente. Y lo vamos a ver ahora. La propiedad fundamental de los fractales que nos interesa a nosotros y que nos interesa para que los sistemas vivos la tengan es que pueden producir estructuras con un nivel infinito de variedad y longitudes dentro de una forma finita. Os pongo el ejemplo y os comento. Bueno, esto es un fractal natural. En la naturaleza, normalmente lo que hay son fractales porque se generan por procesos iterativos. ¿Bien? La fractalidad les da capacidad de adaptación y de tener formas infinitamente diversas, y eso es lo que nos puede explicar por qué una célula con la información que tiene, por ejemplo, nuestro ADN humano, sea capaz de desarrollar un cuerpo completo. Porque en el fondo, si miramos la información que lleva ese ADN, no encaja con la información que se necesita para crear un cuerpo. Salvo que eso sea un proceso iterativo caótico. Y entonces sí, puedes lograr que con algo muy comprimido saques estructuras muy complejas, pero que de fondo tienen un orden muy simple y muy claro. Ejemplo.
Esto que veis aquí es lo que se llama el conjunto de Mandelbrot. Esto es una ecuación súper simple, bien, con números complejos, eso sí, pero bueno, nos da igual. Y lo que vais a ver ahora es una cantidad de formas alucinante con una ecuación que no tiene más que 4 términos. Lo que están haciendo es hacer zoom, ampliar. Es como que toda la información está autocontenida. Y da igual lo que amplíe, siempre hay algo complejo dentro. No lo simplifico nunca, no lo puedo linealizar. Y si me muevo un poquito, hay formas diferentes. Y más formas diferentes. Y todas muy complejas, pero todas entrelazadas. ¿Qué conclusión podemos sacar de esas imágenes? Eso sería una simbología de la posible evolución de la vida. Es decir, empiezas en un punto, pero empiezas a iterar, es decir, vas profundizando y vas sacando información de esas reglas muy simples y llegas a la primera complejidad. Y de ahí sigues iterando, interaccionando con el entorno y te mueves un poquito de ese estado de equilibrio y te vas a otro diferente, con otra estructura diferente. Y así sigues eternamente, porque hay más información y más información que se genera en cada iteración, y más complejidad, y nuevas estructuras, y nunca se acaba. Es la propiedad del fractal, y es la propiedad de los sistemas caóticos. Bien, la evolución nunca acaba. Bueno, tenemos ejemplos de sistemas caóticos en el mundo, todos los que queramos, en la meteorología, en la aerodinámica, ingeniería, en las reacciones químicas, la bolsa es un sistema caótico, en biología también se estudian las poblaciones, en medicina se está incorporando también el caos en el estudio del ritmo cardíaco. Si tienes un ritmo regular, es patológico, tienes que tener un ritmo caótico, ese es el ritmo estable y bueno para vivir. Las epidemias también tienen formas caóticas en su propagación y en sociología, en las organizaciones, también se ven esas estructuras caóticas. Esto lo que nos está diciendo es que hay una estructura fractal, es decir, son diferentes niveles y en cada nivel se están dando situaciones similares. Es decir, yo estoy compuesto de átomos que se unen a moléculas, que forman macromoléculas, que forman células, que forman tejidos, que forman órganos, que forman seres humanos, que se unen en sociedades, que viven en ecosistemas, que están en la Tierra, que están en el sistema solar. Bien. Todo eso puede ser un único sistema caótico. Y entonces sería espectacular. Os quiero leer este texto porque me ha parecido muy interesante, de Diego Dreyfus, que dice: evolución es entropía. La entropía es evolución, disipar entropía para mantener un orden. En mi sistema es lo que tengo que hacer. En el planeta estamos aquí para disipar la entropía que nos manda el universo. Demasiado caos es lo que genera un punto de bifurcación. O mueres y dejas de estorbar, o creces a un orden mayor. Luego, la psicología humana habla de crecimiento personal o sufrimiento, que curiosamente es lo mismo. Es un punto de bifurcación. Y ahí es donde habrá, Maslow decía, experiencia cumbre. Entonces, todo tiene que ver con crecer a un orden mayor. Y el universo te empuja, te empuja, te empuja para que llegues ahí. Muy bien, y nos queda la última pregunta. Vale, todo esto es maravilloso, pero si no podemos predecir qué me va a pasar mañana.
Bueno, pues por lo pronto, para estudiar el caos hay que utilizar una nueva estadística que en lo que se basa es en saber cuánta información estás perdiendo. Y con eso puedes catalogar si estás en tu zona de equilibrio, en tu atractor extraño, o te estás yendo hacia una bifurcación. ¿Bien? Para el ser humano, en cuestión de salud, pues no te interesa irte a la bifurcación, te interesa quedarte en tu zona de equilibrio. ¿Vale? Y para eso también es interesante saber la dimensión fractal. La dimensión fractal nos da la complejidad del sistema, el número de variables que están interactuando. Y gracias a un teorema, pues podemos reconstruir a través del estudio de una única variable de un sistema cómo funciona más o menos el sistema. Lo vemos en gráficos. Este es el atractor de Lorentz, ahí vais viendo cómo se mueve una partícula dentro del atractor. Bien, esas serían las ecuaciones que generan ese movimiento. Y podemos empezar a grabar el movimiento en los ejes. Podríamos coger solo el movimiento en el eje X, en el eje Z o en el eje Y, como queramos. Bien. Eso sería la transcripción. Bueno, pues podemos hacer un truco que es, cojo solo el eje X y lo que hago es mover un poco las gráficas. En vez de tener mi gráfica alineada, bien, la tengo desplazada un espacio de tiempo. Y esta va a ser mi primera variable, la desplazo otro trocito y tengo mi segunda variable, la desplazo otro trocito y tengo mi tercera variable. Y con una sola me invento el movimiento. ¿Qué resulta de esto? Que realmente se crea algo similar, topológicamente, al atractor original. Es decir, no necesito conocer el sistema completo caótico para entender más o menos por dónde tira. ¿Qué es lo que me interesa? Porque no puedo predecir exactamente. Entonces, me interesa saber más o menos por dónde está. Y eso lo puedo hacer midiendo una única variable. O sea que me quito complejidad tremendamente. ¿Bien? Bueno, pues esto actualmente se está intentando con redes neuronales y se están consiguiendo resultados muy buenos. Resulta que las redes neuronales han sido creadas para simular el funcionamiento de nuestro propio cerebro. Y se ha demostrado matemáticamente que las redes neuronales pueden aproximar cualquier función a través de sus datos. Simplemente coger los datos y al final te modelan cómo funciona. ¿Bien? Bueno, pues esta gente ha logrado simular el avance de un frente de unas llamas. ¿Bien? Y lo han hecho troceando el sistema. Es decir, como las interacciones son locales, pues voy modelando cada pequeña zona local y luego uno todos los resultados. Y han conseguido una calidad de precisión tremenda. ¿Bien? Las redes neuronales tienen problemas, que es el aprendizaje. Si no le das los datos suficientes, no te van a predecir bien el sistema. Si te pasas entrenando, van a haber complejidades que no existen. Y si no llegas entrenando, pues entonces no te lo van a ajustar bien. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque el cerebro es capaz, o por lo menos yo lo creo, de hacer lo mismo. Es decir, el cerebro es capaz de mirar su entorno e ir captando la naturaleza caótica del sistema en el que vivimos, midiendo cada una de las variables que se encuentra de una manera inconsciente. Nosotros no sabemos cómo lo hace, pero él lo está haciendo continuamente. Y luego, midiendo una variable para ponerla como datos de partida, el cerebro tiene una intuición de qué puede pasar. Bien. Eso lo interpretamos como una inspiración, como diciendo, uy, pues yo creo que me suena. Y en nuestra educación lineal eso era una estupidez, porque linealmente tú no puedes predecir un sistema si no tienes los datos, la ecuación de ese sistema. Pero resulta que en los sistemas caóticos esto no es imposible. Bien.
tu cerebro está modelando el sistema completo. Y con una variable podrías reconstruir más o menos cómo es ese sistema completo. Pero lo que estamos pidiendo, eso sí, es que todo sea un único sistema. Bien. De ahí, ¿qué podemos concluir? Pues que del caos nace tanto el orden como el desorden. Cuando estamos en realimentaciones negativas sinérgicas, tenemos esa homeostasis, el orden, y cuando nos vamos a la zona de bifurcación, tenemos el desorden. Pero ese desorden, precisamente, es el que nos da la capacidad de adaptación y evolución. Gracias a él tenemos variabilidad, opciones diferentes. ¿Bien? Y también podemos empezar a vislumbrar eso que veíamos al principio como intuiciones de los antiguos. Esa crisis, que es un punto entre la muerte y el éxito. Claro, si te vas a una bifurcación, pues una de las soluciones puede ser buena y la otra puede ser un desastre. ¿Y cuál coges? Si cualquier pequeño cambio que hagas te va a llevar a una o a otra y no sabes exactamente cuál es el bueno. Para entender el mundo podemos volver a traer esa sabiduría antigua y empezar a darle otro enfoque. Todo es uno puede que nos esté diciendo que vivimos en un sistema caótico, complejo, universal, indivisible, en el que todo al final está interactuando con todo lo demás, o por lo menos influyéndose. Y como es arriba, es abajo. Ya sabemos que los sistemas complejos caóticos son fractales, que cada vez que ampliamos la escala se va a repetir la misma estructura, ¿bien? Las mismas dinámicas. Todo se mueve como un péndulo. Ya sabemos que en estos sistemas hay fluctuaciones continuas entre ese orden y ese desorden, ¿bien? Y a todos los niveles. Y nosotros como humanos somos uno de esos niveles y podemos experimentar esas fluctuaciones entre el orden y el desorden. Y que el conocimiento completo del mundo está más allá de la mente humana y de los ordenadores y de las matemáticas, porque no tenemos infinitos decimales y no podemos predecir como el demonio de Laplace. ¿Bien? Y también podríamos decir que sería posible predecir el futuro a través de las señales de la propia naturaleza, porque podemos escoger una variable y a partir de esa reconstruir más o menos cómo funciona el sistema completo. ¿Bien? Por tanto, ¿qué concluyo yo? Pues que ya es hora de que integremos todo esto dentro del cuerpo real de la ciencia, que empecemos a ver sobre todo la vida de otra manera, ¿bien? Y que lo mismo le debemos un reconocimiento a esos saberes ancestrales que en el fondo tenían intuiciones que percibían de la naturaleza caótica en la que vivían. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, no sé si estamos... No, ya ni hora, menos 10. O sea que... Una pregunta o dos. Por allí... Se me ocurre decir que entonces elegir es una tontería, porque si todo es caótico o fluctuante, ¿para qué sirve? Hombre, siempre tienes un margen de predicción, aunque sean 15 minutos. Bien, entonces, bueno, vete eligiendo, que lo mismo por ahí, si luego haces esa realimentación, vas llegando al sitio donde quieres ir. Perdón, yo tengo otra pregunta y primero quiero que me corrijas Sí. la base de la que parto. A mí me ha parecido entender que los sistemas caóticos siempre tienen alguna variable que con minúsculas variaciones pueden lograr
estabilizar o desestabilizar Sí. el sistema. Sí, Y entonces al oírte esto, no he podido por menos leerme algo que hemos hablado esta mañana sí, sobre las enfermedades mentales y la farmacología. Y he llegado a la conclusión, probablemente errónea, y me corriges, que podría ser un ejemplo donde la mente es un sistema caótico que muchas de esas variables las va variando el propio organismo y cuando el organismo no las regula bien. regula bien, recurres a la química para que con pequeñas dosis vayas ajustando la caoticidad del sistema. Claro, el problema es si realmente la idea que has manejado al determinar la dosis es la caótica o es la lineal. Ah, claro. Porque lo mismo, si es la caótica, puede ser que tengas que tomar 10 veces o 100 veces menos, pero lo tienes que tomar cada 15 minutos. De ahí la complejidad a la hora de determinar que la dosificación de una determinada medicación a un determinado sistema caótico mental. Claro, es que si sales del sistema lineal, para determinar esas cosas es experimentación pura y dura. Vale. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Y nada, nos veremos.